Sucede que cada vez que apagamos el estudio de Radio Cable, suceden muchas cosas, porque España está viviendo una auténtica catarsis política. Alberto Garzón elegido candidato por Izquierda Unida para la presidencia. Juan Carlos Monedero forzado a comparecer en rueda de prensa para explicar sus cuentas. Ángel Gabilondo que acepta ser candidato para el Partido Socialista de Madrid. Pedro Sánchez que lucha por hacerse su sitio. Mientras tanto la Unión Europea intentando aclarar si han ganado o han perdido su pulso contra Grecia. Y todo esto en 72 horas. En fin, ahora hablamos de esto. Muy buenos días, amigos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Y no estás solo. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh. La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Digo sí. Sí a quienes han considerado que puedo ser candidato en la Comunidad de Madrid. Sin condiciones. Digo sí con convicciones. Es tiempo de abordar la actual situación conjuntamente, muy en especial la difícil de tantos que se encuentran en peores condiciones de vida o en una enorme vulnerabilidad. Le digo al señor Rajoy lo siguiente, y es que algo huele a podrido cuando permite que Bárcenas no haya devuelto un euro y cumpla su pena esquiando. La política en la que yo creo es una política convincente, es una política eficaz. Pero antes de todo eso, amigos y amigas, sobre todo en la que yo creo es en una política limpia. Yo asumo esta nueva responsabilidad, si ratificáis y se ratifica este órgano, con las mismas ganas y energía que cuando entré en Izquierda Unida para afiliarme, como comentaba al principio. Pero tengo hoy una esperanza más fuerte que entonces, y es que hoy es mucho más fácil transformar la sociedad que entonces en el año 2003. Y es más fácil, por lo tanto, conseguir nuestros objetivos políticos. Fíjense ustedes que estamos hablando de 2013, cuando todavía ni siquiera Podemos estaba en nuestras cabezas y mucho menos existía como formación política. Se me recomienda en ese entorno de 2013 y para dar cuenta de todos estos proyectos abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba, con una empresa de responsabilidad limitada, como suele ser el caso cuando uno contrata con empresas internacionales donde la responsabilidad limitada ajusta cuál es el futuro de ese desarrollo. Yo ya he dicho que no tengo duda de la honorabilidad de Juan Carlos Monedero y ya está. Y creo que ya he hecho una declaración paralela para lo que tenga que arreglar con Hacienda y creo que ya está. Saludos, bienvenidos a La Cafetera, muy buenos días. Ya sabéis, aquí nos juntamos un grupo de resistentes junto a los periódicos, junto a tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Antes, me vais a permitir, eso sí, que saludemos a quienes se incorporan en diferido. Porque son la verdadera fuerza de resistencia de este programa y sé que además es una posición siempre ingrata porque no es igual que participar en directo, donde podemos conversar,
pero se incorporan a través de iTunes, de Radio Cable, de Spreaker, de iVoox, de YouTube, también por FM, a través de las emisoras que lo redifunden. Ya sabéis que esto se redifunde gratuitamente, somos una radio Creative Commons, como la música que ponemos, la música que estás escuchando. Y como siempre también saludamos al grupo de oyentes que en directo se incorporan, que son nuestros analistas a tiempo real a través de las redes sociales, a través de Twitter, del chat de Spreaker, y así se han incorporado Virginia Rodríguez, Maló, José María Nicás, David Estequey, Paloma Irazazábal, Enrique Quesada, Nacho Hernández, José Manuel Martínez. Buenos días, dice Ángel Gabilondo, un perfil de político muy necesario en estos tiempos. Ahora hablaremos algo de eso también. Macaraizer, Cara Recio, Borja García Zapardiel, David Blanco, Daniel Alberto Cillo, Gracia Moreno, Sergio Vinuesa, Agustín Márquez, Torrano, Alejandro Fernández, Alberto, Mamen Páez, Miguel A94, Hardy Useful, en fin. Muy buenos días a todos, gracias, bienvenidos, gracias por la compañía. Hay debate siempre sobre si me debo extender demasiado o no en estos saludos, pero siempre, como siempre, insisto en que finalmente son los auténticos protagonistas de este programa y además quienes lo realizan a tiempo real, así que tiene sentido que se les dé la bienvenida. Bueno, os decía antes que en efecto suceden muchísimas cosas a nuestro alrededor porque España está viviendo una auténtica catarsis política, la actualidad se atropella, esto puede que tenga que ver con la velocidad de la información y que eso esté afectando también a la estabilidad política, a la estabilidad de las cosas, en fin, quién sabe, pero sí que fijaos una cosa, desde que apagamos el micrófono el viernes, Alberto Garzón elegido candidato por Izquierda Unida para la presidencia. Monedero forzado a comparecer en rueda de prensa para explicar sus cuentas con todas las secuelas y todas las consecuencias que tuvieron aquellas explicaciones y el pie que dio en diferentes foros y debates. Ángel Gabilondo, que acepta ser candidato, sabéis, con un enorme apoyo del periódico El País y que además todo esto envuelto en una nebulosa por la gran polémica que ha rodeado al caso por la forma en la que se ha disuelto el Partido Socialista de Madrid. Pedro Sánchez, que está luchando por hacerse un sitio mientras tanto. Y el gobierno, pues el gobierno, en fin, el gobierno a las cosas del gobierno. Y toda esta agitación no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. La Unión Europea sigue intentando aclarar si han ganado o han perdido su pulso contra Grecia. Así que hoy vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar con Juan Ignacio Crespo, el economista. Yo le conocí en las tertulias de Iñaki Gabilondo, es una voz muy acreditada, muy solvente. De hecho, cuando coincidíamos con Gabilondo, por eso me he acordado mucho estos días de él, él era quien defendía que Grecia no podría salir del euro porque había que mantenerles dentro y que además el euro seguiría con los mismos miembros. Y sobre todo, Juan Ignacio Crespo es alguien que es capaz de hacernos un retrato sosegado, que no esté intoxicado por la política interna de nuestro país, y que nos explique un poco qué está ocurriendo de verdad entre Grecia y la Unión Europea. Alguien que nos va a contar la verdad, que con los tiempos que corren no es fácil. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que has puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Sí. Juan Ignacio. Hola. ¿Qué tal, señor? Radiocable.com. Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué ganas tenía de hablar contigo porque qué difícil es analizar lo que está ocurriendo en Grecia desde una posición sosegada, distanciada del efecto Podemos en España. Aquí el debate está contaminadísimo. Y veía, Juan Ignacio, que Krugman dice que Grecia obtuvo el mejor resultado posible dadas las circunstancias. Pero, sin embargo, si vemos la prensa española, toda coincide en que Grecia ha perdido esta guerra contra Bruselas. ¿Tú dirías que finalmente es así? Bueno, yo creo que las dos partes tienen algo de razón y ninguna la tiene del todo. Yo resumiría lo que ocurrió el otro día en el Eurogrupo con el título de una película de Fellini, La nave va. Es decir, lo importante es que se sigue negociando, que no ha habido ruptura, y a la salida de la reunión del viernes, pues Grecia lo que consiguió es que, primero, que no se produjera esa ruptura, segundo, que por lo tanto haya posibilidad de que no se vea contra las cuerdas financieramente hablando en los próximos meses, y consiguió una cosa muy importante desde el punto de vista
de cómo el gobierno griego tiene que venderle a su electorado el acuerdo, que es que la iniciativa provendrá de Atenas, es decir, las medidas que va a proponer Atenas hoy, que probablemente van a ser tan vagas y tan inconcretas que todavía hagan imposible el que el acuerdo se materialice hoy. Pero el que esas medidas salgan desde Atenas y no tengan la apariencia de estar impuestas desde Bruselas es un logro muy importante para el gobierno griego, ¿no?, dada la dificultad de la situación. Y por el contrario, pues el gobierno griego ha aceptado la prórroga del rescate, que es algo que habría que apuntar en el terreno de la otra parte negociadora. Parece que alguna victoria sí se han apuntado, porque creo que se aparcan, habrá que ver la lista, ¿no?, pero parece que se aparcan la subida del IVA de los medicamentos, recorte de pensiones. Dicen también que Tsipras ha anunciado que va a llevar al Parlamento algunas de las promesas electorales, como subida del salario mínimo, contratación de funcionarios despedidos, algunos que decían que estaban despedidos ilegalmente, la nacionalidad, hijos de inmigrantes. Pero, Juan Ignacio, ¿qué capacidad tiene un país como Grecia para obtener recursos para estas medidas? No, ahora mismo ninguna. Es decir, que yo creo que si entre las medidas que presentan hoy al Eurogrupo está esa lista que acabas de decir, pues probablemente el acuerdo todavía se dilatará mucho más, porque ha habido una parte ambigua en el acuerdo en la que parece que el gobierno griego pudiera tener cierto margen para poder seguir adelante con esas medidas que propuso en la campaña electoral, pero creo que desde la otra parte se está interpretando al revés, es decir, que el gobierno griego no va a poder ejecutar esas medidas, o no por ahora. Naturalmente la legislatura, como dura más de una semana o 15 días, pues puede ejecutar alguna de ellas o implantar alguna de ellas a lo largo del resto de la legislatura, pero no de forma inmediata en cualquier caso. Y como victoria del gobierno griego, ¿se pueden apuntar la caída de la Troika? Porque en los primeros días de negociación se habló incluso de su disolución. Bueno, yo creo que eso es una cuestión semántica. Curiosamente ha sido un diputado del Parlamento Europeo griego, un diputado que tiene más de 90 años y que luchó en la resistencia contra los nazis, quien ha desvelado un poco, digamos, la ambigüedad o el maquillaje que hay en ese tipo de planteamientos. Él ha dicho de que no sirve cambiar la palabra troika por la palabra instituciones, o la palabra memorándum por la palabra acuerdo, o la palabra acreedores por la palabra socios. Es decir, él ha desvelado un poco y ha apuntado desde su posición muy izquierdista y desde luego de viejo combatiente, y por lo tanto combatiente que no se anda con zarandajas a la hora de decir las cosas claras, ¿no? Pero a la vez esa cosmética tiene mucha importancia en la vida social, de forma que aunque la troika siga siendo la troika y se la llame instituciones, pero el hecho de que no se utilice el lenguaje previo es muy importante. Por ejemplo, hay partidos viejos, partidos comunistas o partidos fascistas en el pasado que cambiaron sus nombres, y solo con cambiar sus nombres la gente prácticamente se olvidó de dónde provenían, ¿no? Es decir, que hay veces que nombrar las cosas de forma distinta, aunque parezca un ejercicio absurdo, pues termina teniendo sus efectos. Fíjate que además ha sido extremadamente duro, es verdad. Dice, no puede haber compromisos entre el opresor y el oprimido, del mismo modo que no los puede haber entre el esclavo y el conquistador, este eurodiputado al que te referías. Y llegó a estar tan en juego la estabilidad de la salida de Grecia del euro, porque es verdad que los alemanes en público han jugado con la idea de que estaban dispuestos a llegar a esa situación. Pero también llama la atención que no se haya producido, ¿no? Así que algún miedo había en las consecuencias de esa decisión, si se producía, ¿no? Bueno, de hecho, el acuerdo se produjo, según ha dicho Reuters y alguna otra agencia internacional, porque Mario Draghi se presentó con la actualización de la salida de depósitos de los bancos griegos, ¿no? Y eso asustó mucho a todo el mundo, porque ya era jugar con fuego, el romper el propio viernes, ¿no? La salida de los depósitos de la banca griega, además, yo creo que está siendo incluso más fuerte de lo que se está dando a conocer, porque viendo las cifras de la posición acreedora que tiene el Bundesbank en el eurosistema de bancos centrales, puede que sean incluso más una sangría de depósitos mucho mayor de la que se está hablando, y naturalmente eso no se puede mantener durante mucho tiempo, porque los bancos griegos terminan quedándose sin efectivo para poder atender a la petición de sus clientes de retirada de dinero, ¿no?
y eso les llevaría a implantar el control de los movimientos de capitales y probablemente a la salida del euro. Entonces la situación sí que está muy, muy, muy delicada, pero a mí no me gusta nada el lenguaje bélico que se está utilizando. Ese lenguaje de quién ganó, cuántos puntos se anotó, y ya no digamos el del señor se llama Manolis Glezos, ¿no? Que naturalmente es un lenguaje de combate como el de la época juvenil en el que luchó contra los nazis. Al final aquí, aunque haya acreedores y deudores, son dos partes que se necesitan mutuamente, unos para cobrar parte o todo y los otros para no caer en la insolvencia más total y pasar por una época que dejaría en una broma, en un juego de niños, lo que han estado viviendo en Grecia a lo largo de los últimos 5 años. Esto lo digo yo, además, que desde hace 5 años, en aquel programa de Iñaki Gabilondo en el que coincidimos alguna vez, he defendido siempre la permanencia de Grecia en el euro, y he defendido que el euro no solo no se disolvía, sino que mantenía a todos los miembros que formaban parte de él. Porque me decías, claro, la salida de capitales tiene consecuencias para la banca griega, por tanto para los ciudadanos griegos. La salida del euro de Grecia también tendría consecuencias durísimas para la población griega, pero ¿qué consecuencias tiene para el resto de Europa? Porque la salida de capitales puede perjudicar o puede beneficiar. Digo, desde una asepsia total, sin ninguna mirada social sobre lo que le ocurra al futuro de los ciudadanos griegos, aunque los estés empujando a la indigencia, pero desde la perspectiva más egoísta europea, la salida de estos capitales, ¿qué consecuencias tiene para el resto de Europa? Bueno, como esos capitales van a bancos europeos, pues es una salida, no tiene ninguna consecuencia perniciosa. En todo caso, incluso la tiene beneficiosa, puesto que finalmente esos capitales irán a financiar otros proyectos dentro de Europa, excluyendo Grecia, ¿no? Para Grecia eso es tremendo, porque la salida del euro y la constitución de una nueva moneda prácticamente destruye el ahorro de todas las clases medias en Grecia, ¿no? Y les hace pasar por un periodo de enormes dificultades hasta conseguir de nuevo su lugar en la economía mundial, que es una economía que está globalizada y que por lo tanto ya las tentaciones de autarquía son prácticamente impracticables, ¿no? Por lo demás, esa salida de capitales para el resto de la Unión Europea o el resto de la eurozona y la salida de Grecia de la zona euro probablemente la estabilizaría mucho más, por la sencilla razón de que Grecia ahora es un país pobre al que hay que ayudar, y por lo tanto digamos que podría ser una rémora para la eurozona, viéndolo desde un punto totalmente frío. Pues Juan Ignacio Crespo, te agradezco muchísimo, de verdad, Juan Ignacio, que hayas atendido esta llamada, porque sabes que siempre estás en mi cabeza cuando hay temas de estos. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a vosotros, adiós. Radiocable.com. Bueno, sospecho que vamos a seguir hablando de Grecia y que vamos a tener que abordarlo durante todos estos días. Hoy se van a conocer cuáles son las condiciones precisas, con toda la escasa precisión que nos aportarán, cuáles son las condiciones para esa prolongación del rescate. Dice Virginia Rodríguez, destaca una frase, dice: la salida, como esos capitales, van a bancos europeos, no es pernicioso, por tanto, para el resto de la eurozona. Dice David Blanco en Twitter: Alemania destruyendo Europa desde 1914. Y también Rainer Bandler dice: Merkel castiga a Syriza por cuestionar el neoliberalismo. Una pena, lo que Helmut Kohl construyó, Merkel lo destruye. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos aporta la prensa del kiosco y los digitales. ¿Con qué informaciones despiertan hoy? Sabéis, bueno, se reparte, está bastante repartido. Algo de, veo Gibraltar y en el ABC,
Maduro y las empresas españolas en el mundo, Jordi Puyol en La Razón, Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada, dice El País. Pero bueno, ahora vamos a ir con detalle. Mientras tanto, dejadme, porque es que claro, también este fin de semana es que han sucedido muchas cosas. Os decía antes, Pedro Sánchez, le hemos escuchado, y lo decía con un poco, la verdad, con algo de carga de ironía, buscando su sitio. Le digo al señor Rajoy lo siguiente, y es que algo huele a podrido cuando permite que Bárcenas no haya devuelto un euro y cumpla su pena esquiando. La política en la que yo creo es una política convincente, es una política eficaz. Pero antes de todo eso, amigos y amigas, sobre todo en la que yo creo es en una política limpia. Bien, limpia sí, pero claro, le pone la contestación muy sencilla a Mariano Rajoy, porque es que, dice, bueno, pero ¿y con la que tienes montada en Andalucía, con Chávez y con Griñán? Y no por nada, sino porque eras tú, no porque lo diga Fernando Berlín y desde luego Mariano Rajoy, sino porque es que fue el propio Pedro Sánchez el que dijo: en cuanto sean imputados serán expulsados. Esto es lo que lleva hoy al diario.es a decir: Pedro Sánchez se la juega en un debate que podría ser el último. Tras el golpe de autoridad ejercido en Madrid, dice el diario.es, todo lo ganado se puede ir al traste si su enfrentamiento con Rajoy se salda con derrota. El debate le va a permitir centrar las reclamaciones de la oposición en una cita en la que no puede comparecer Podemos o Ciudadanos. Sabéis que es el debate del Estado de la Nación durante esta semana. Así que allí se van a dilucidar si todos estos pasos que ha dado Pedro Sánchez los puede enarbolar o si bien se van a volver en su contra, porque ya le dará Mariano Rajoy para contestar. Mientras tanto, sabéis, Ángel Gabilondo, que era presentado, aclamado por una militancia, es decir, una militancia camuflada dentro del Partido Socialista, pero Ángel Gabilondo se pronunció, dijo sí a su candidatura para la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Digo sí. Sí a quienes han considerado que puedo ser candidato en la Comunidad de Madrid. Sin condiciones. Digo sí con convicciones. Es tiempo de abordar la actual situación conjuntamente, muy en especial la difícil de tantos que se encuentran en peores condiciones de vida o en una enorme vulnerabilidad. No se le veía muy divertido. Dice David Blanco. Por eso me parece tan importante las reflexiones en directo a lo largo del programa que se van introduciendo a través de Twitter. Siempre lo he dicho porque es un termómetro de verdad al descontento social y sé que luego algunos amigos del Partido Socialista se molestan, se incomodan. Pero lo digo honestamente, es que es el estado de tensión de la ciudadanía. Yo leo los mensajes que publicáis. Si queréis publicar otros, yo leeré otros. Pero David Blanco dice: por Dios, qué vergüenza ajena da escuchar a Pedro Sánchez. Y Diego Arranz dice: lo más triste de Pedro Sánchez es lo buen actor que se debe pensar, que se debe creer que es. Dice: quizá le llegaba con eso en el instituto. Así que el nivel de descontento con el Partido Socialista es alto. Y dice Guillem Salazar, dice: el debate del Estado de la Nación va a ser la fiesta de despedida del bipartidismo con confeti, pero todos con caras tristes. Bueno, déjate, mira, Belén Barreiro tiene una teoría. Belén Barreiro, sabéis que fue directora del CIS y es una reputada socióloga, que conoce perfectamente los estudios sociológicos y las encuestas. Ahora es directora de un centro que se llama My World. Y Belén Barreiro el otro día contó una teoría, le he pedido que nos la cuente aquí en el programa, hablaremos con ella, porque su teoría es que el bipartidismo va a ser sustituido. Dice, va a ser sustituido por otro bipartidismo. Donde están Partido Socialista y Partido Popular se situarán Podemos y Ciudadanos. Dice, no es exactamente
dice, ella me decía, dice, hombre, suena a locura y quizás lo sea, dice, pero es una posibilidad, dice, no digo una sustitución total, pero sí que se pongan al mismo nivel o incluso algo más. Dice, porque se están observando tendencias muy claras en las encuestas. Así que no sé yo, como decías, Guillem, si se producirá esa sustitución del bipartidismo, pero desde luego está llamado a transformarse, eso es sin discusión. Bueno, pero el Partido Socialista no es el único que está viviendo una enorme transformación, dice Juan Rodríguez Vita. Dice, lo que está claro es que ha acusado directamente a Tomás Gómez de sucio. Eso, a mí eso me parece, de toda esta historia, porque claro, si el Partido Socialista pudiera enarbolar, o conociésemos alguna decisión o alguna documentación de la UDEF sosteniendo esa posición inicial con la que el Partido Socialista anunció la destitución y la disolución de todo el Partido Socialista de Madrid, de la cúpula directiva, podría legitimar un poco todo lo que ha sucedido, pero claro, hasta el momento lo único que parece es que ha habido un golpe de mano puramente electoralista, sin respetar ningún tipo de procedimiento democrático. Todo eso acompañado además por la posición de Felipe González después en el periódico El País, que decía, hay que escuchar las bases, pero lo primero que hay que hacer es recuperar el poder. O sea, que aparcamos la democracia para eso. No sé, a mí me parece desde luego surrealista lo que ha ocurrido y creo que esto daña enormemente al Partido Socialista internamente. Pero bueno, mientras tanto os digo que también se están produciendo movimientos telúricos en torno a Izquierda Unida. Sabéis que el viernes finalmente Eduardo Garzón se convirtió en candidato para la presidencia del gobierno y así lo anunció. Yo asumo esta nueva responsabilidad, si ratificáis y se ratifica este órgano, con las mismas ganas y energía que cuando entré en Izquierda Unida para afiliarme, como comentaba al principio. Pero tengo hoy una esperanza más fuerte que entonces, y es que hoy es mucho más fácil transformar la sociedad que entonces, en el año 2003. Y es más fácil, por lo tanto, conseguir nuestros objetivos políticos. He dicho Eduardo Garzón, es Alberto Garzón. Siempre los confundo, me va a matar ahora. Pero, en fin, bueno, sabéis que anunció, va a ser candidato por Izquierda Unida, pero mientras tanto Izquierda Unida también sigue sufriendo una enorme catarsis política por los movimientos que se produjeron internamente. Sabéis que Tania Sánchez, con su salida, por cierto, habló de las explicaciones de Juan Carlos Monedero el viernes. Hubo un canutazo delante de los periodistas y Tania Sánchez le mostró un apoyo público. Yo ya he dicho que no tengo duda de la honorabilidad de Juan Carlos Monedero y ya está. Y creo que ya he hecho una declaración paralela para lo que tenga que arreglar con Hacienda y creo que ya está. Así que la izquierda se está reconfigurando, se está rearmando y hay quien ve en estos gestos de apoyo pues la antesala, el anuncio de que habrá un gran acuerdo en el que estará incluido Podemos para luchar por la Comunidad de Madrid y que se están manteniendo las posiciones. Mientras tanto, Juan Carlos Monedero, que compareció en rueda de prensa para explicar sus cuentas. Si queréis lo escuchamos y ahora os doy mi opinión sobre todo esto que ha ocurrido. Fíjense ustedes que estamos hablando de 2013, cuando todavía ni siquiera Podemos estaba en nuestras cabezas y mucho menos existía como formación política. Se me recomienda en ese entorno de 2013 y para dar cuenta de todos estos proyectos abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba, con una empresa de responsabilidad limitada, como suele ser el caso cuando uno contrata con empresas internacionales donde la responsabilidad limitada ajusta cuál es el futuro de ese desarrollo. El viernes, que lo llevábamos en hora 25 el debate, claro, y hablábamos un poco sobre las luces y las sombras, ¿no?, de la comparecencia. Yo os doy mi opinión, que ya la manifesté el viernes en esta misma dirección, pero claro, yo creo que Juan Carlos Monedero utilizó una estrategia de comunicación muy eficaz, que consiste en que de 7... Se llama la técnica de las pelotas de tenis. Yo la he utilizado alguna vez con Maruenda en algún debate. Cuando te lanzan 7 acusaciones seguidas, eliges a una, la más contundente, y contestas a esa.
y dices, y como esta, todas las demás, ¿no? Y así queda el discurso, su depósito de credibilidad queda vacío. Así que Juan Carlos Monedero eligió aquella que era más contundente, que era la de su currículum, y presentó anotaciones, presentó cartas, presentó registros de su... En fin, sabéis que el periódico El País le acusó de haber inflado su currículum, en realidad decía de haber falseado el currículum, y él presentó cartas de las universidades que confirmaban que efectivamente había formado parte de esas universidades, o bien como profesor invitado, o bien como... En fin, presentó diversa documentación. Y lo que ocurre es que básicamente vino a decir, y como esto, todo lo demás, ¿no? Porque en lo que mayor peso había, que era en el asunto de el dinero que había cobrado del Banco Alba, allí presentó la factura, aunque ya la conocíamos o ya había sido publicada en algún medio, presentó la factura y dijo, esta es la factura por el servicio prestado. Aclaró, eso sí, que la formación de su sociedad era del año 2013 y efectivamente yo recuerdo allí haber coincidido alguna vez con Pablo Iglesias en algún debate y ni de lejos soñaban con que tendría la repercusión que empezaron a tener sus actuaciones en televisión y por tanto de ahí a pensar que podían tener algo de recorrido político como un movimiento político. Lo cual no significa que algunos no hubieran tenido, yo que sé, hubieran proyectado en algún momento que pudieran tener carrera política, ¿no? Pero que en aquel momento, desde luego, no estaba en el calendario, es absolutamente cierto, ¿no? Aportó la factura, pero no aportó los informes, aludiendo a la confidencialidad a la que le obliga el Banco Alba. Es verdad, yo he entrado en la página web del Banco Alba y entre las normas, en el artículo 30 de las normas de fundación, figura, y es absolutamente cierto, la confidencialidad de toda su documentación, ¿no? Pero claro, al no aportar eso, digamos que consigue que sea verosímil su relato, porque es verosímil, pero es difícilmente comprobable para los periodistas que están tan exigentes con todo, una exigencia que, por cierto, ha introducido el propio Podemos. Así que verosimilitud, pero difícilmente comprobable. Si tiene o no que aportar la documentación, pues es un debate paralelo, sinceramente. Porque a mí lo que me sorprende de todo esto es que parece que ahora los periódicos están descubriendo que Juan Carlos Monedero trabajaba para los gobiernos de Venezuela, Chile, diferentes gobiernos latinoamericanos, como si fuera una sorpresa. Pero si esto lo sabía todo el mundo, si es que no hay... De hecho, es la primera acusación a la que se le ha estado haciendo a Juan Carlos Monedero, ¿no? Por lo tanto, es que resulta extraño. Yo os puedo contar una cosa que conozco a ciencia cierta. Juan Carlos Monedero tenía el despacho a 40 metros de Chávez. Tenía un despacho en Venezuela. Por tanto, se ha relacionado con todos los presidentes latinoamericanos que iban allí a visitarle. ¿Cómo no lo va a contratar el Banco Alba? ¿Cómo no lo va a contratar para hacer informes, ¿no? Otra cosa es que podamos discutir de si el precio nos parece alto, bajo, medio o si... Pero, en fin, parece un perfil bastante acreditado para hacer ese tipo de estudios. Y por otro lado, claro, aquí hablamos del Banco Alba como si se tratase de un chiringuito de Chávez. Es un banco de diferentes países latinoamericanos que tiene gestores latinoamericanos, es un banco poderoso y que tiene las normas de comportamiento de cualquier banco internacional. No van regalando 500.000 euros así porque asomes la patita. El que se crea eso es bastante ingenuo. Pero efectivamente, si tenía que despejar las dudas, y la mayor que pesa, la mayor acusación es si eso formaba parte de alguna suerte de financiación para Podemos, si tenía que despejar las dudas, habría quedado despejadas completamente si hubiera presentado el trabajo. Es verosímil, pero su historia, su relato, pero es difícilmente comprobable. Esa es mi opinión. Dice Juan Rodríguez Vita, dice, yo no sé si soy ingenuo, dice, pero a mí me convenció, sobre todo después de oír al exdirector de la agencia tributaria en La Sexta. Claro, porque aquí lo que quedó bastante despejado, fue otra de las pelotas de tenis que devolvió, es si el procedimiento había sido correcto o no. Dice Caque Rodríguez, la aportación de la documentación, si tiene confidencialidad, debe cumplirla por propia responsabilidad. Allí además dio detalles sobre la naturaleza del informe que le habían, dice, que le habían encargado, y es un informe aparentemente, según lo cuenta, si es que es así, si es que existe tal y como lo dice, es un informe de una cierta complejidad sobre la unificación monetaria de algunos países latinoamericanos y por tanto, dice, claro, se hacen estudios muy concretos sobre cada país, dice, y eso el banco parece lógico que no quiera que sean públicos, pues son cuestiones estratégicas, ¿no? Pero en fin, bueno, en todo caso, esas son las
Esas fueron las palabras. Os leo un poco en qué línea están las portadas de los periódicos. Otros digitales. Veíamos la del diario.es, también la de Infolibre. Un nuevo error vuelve a atascar la comisión rogatoria al Reino Unido sobre el ático de Ignacio González. Y esto está ya en plena campaña o pre-campaña electoral para las autonómicas. Es por lo que algunos sostienen que Mariano Rajoy finalmente intentará no contar con Ignacio González en la comunidad, porque lo cierto es que Pedro Sánchez puede presumir de, aunque haya introducido una suerte de dudas sobre el comportamiento de Tomás Gómez, pero puede presumir de haber actuado ante la mínima duda, mientras que si Mariano Rajoy contase con Ignacio González, que está salpicado por este asunto del ático y que vuelve constantemente a la actualidad, pues difícilmente a ver cómo lo plantea, ¿no? Esto lo lleva hoy Infolibre en su portada. Y los periódicos, os digo, hoy van bastante alejados, cada uno camina por un lugar. Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada. Dice, el gobierno de la comunidad abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios que participan en la renovación tecnológica. Son primas, claro, lo que pone en cuestión es un poco la independencia dice que mantiene desde 2000, y además Ignacio González, de nuevo también en la portada. El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el popular Ignacio González, mantiene desde 2011 un pacto con la empresa Indra para pagar a jueces, fiscales y secretarios como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados. En total, la entidad privada ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas, lo cual da que pensar sobre la independencia judicial. En fin. Esto el periódico El País dice, el pacto con Europa provoca divisiones en el gobierno de Grecia. Atenas concreta hoy su plan de reformas para asegurar la financiación, dice el periódico El País. También Ángel Gabilondo, la política forma parte de mi idea sobre la filosofía y sobre la vida, también. Y Rajoy anunciará la reducción de tasas judiciales en el debate de mañana, dice el periódico El País. El ABC, España, investiga los nexos del crimen organizado en Gibraltar. La policía relaciona más de 200 operaciones de blanqueo de capitales con sociedades y cuentas del Peñón. Gibraltar resurge en la actualidad en portada del ABC. Algo va a pasar, porque cuando contraprograman con Gibraltar es que va a haber algún lío. Ya veremos de qué naturaleza es. El Mundo. El gobierno teme que Maduro expropie empresas españolas. Telefónica, Repsol, BBVA y otros grupos tienen un riesgo en Venezuela de 9.000 millones, según un informe oficial. El CNI extrema su vigilancia tras las declaraciones del líder bolivariano, dice el periódico El Mundo. También la Fiscalía ofrece a Matas bajar a 4 años sus condenas si devuelve 10 millones. Hay otro punto interesante. Fernández Vara, en el periódico El Mundo. Pactaré con Podemos si hay un acuerdo. El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, está dispuesto a pactar con Podemos para formar gobierno. Vara echa en falta en la dirección del PSOE el carisma de Felipe González, dice. Y en La Vanguardia, el 80% de los barceloneses ve positivo el turismo, dice La Vanguardia, y Grecia envía a Bruselas una primera lista de reformas. El pacto de Varoufakis con el Eurogrupo divide a Syriza. Bueno, esas son las portadas fundamentales de la actualidad. Hoy es lunes, comienza una larga semana. Desde aquí, desde la cafetera, Juan Cruz, Hardy Useful, Kake Rodríguez, Celemín, Ara Stop Tip, dice Virginia Rodríguez, Monse Merino, David Blanco, Joseph Johnson, Kake Rodríguez. Dice Joseph Johnson, dice, la cafetera de Radio Cable inaugura la verosimilitud no comprobable. No, digo que es verosímil que Juan Carlos Monedero tenía relaciones con Venezuela, eso no es ningún secreto para nadie, pero efectivamente aquí lo que falta es la forma de comprobación, ¿no? Celemín, Juan Rodríguez Vita, bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, muchas gracias a todos por estar ahí. Si estás escuchando esto, ya lo sabes, eres la Resistencia. No estás solo. Sal allí, explícales, cuéntale a la gente dónde nos reunimos y quiénes somos. Bueno, díselo alto. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estoy con
demasiadas pantallas abiertas ya. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana seguimos. Adiós.